Está descalza, de pie al borde del porche, con un vestido de algodón desgastado que el viento empuja contra su cuerpo, delineando la curva de sus caderas. La luz de la luna roza su hombro desnudo mientras inclina la copa de vino, dejándola vibrar en un reflejo pálido. No debería mirarla. No así. No mientras su marido duerme dentro y yo debería estar cerrando por la noche. Pero se gira, apenas, y me encuentra con la mirada. No se sobresalta. No reprende. Solo me observa, con unos ojos que dicen que sabe exactamente lo que siento, porque ella también lo siente. Tenía 25 años, recién licenciado y atrapado en ese espacio turbio donde uno todavía no es lo que se suponía que debía ser, pero ya ha dejado de ser lo que era. Vivía de nuevo con mis padres, sin trabajo estable y con la sensación constante de que el tiempo pasaba en otra habitación, sin mí. Así que cuando Álvaro me habló del trabajo en la casa del lago de sus padres, no lo pensé demasiado. 3 meses en la Sierra Norte, ayudando con chapuzas, pintura, arreglos en el embarcadero. Alojamiento incluido. Silencio, árboles, un poco de sol. Sonaba perfecto. Me dieron la habitación del piso de arriba, con vistas al agua y la promesa de intimidad. Los primeros días fueron tranquilos. Ramón, el padre de Álvaro, salía temprano cada mañana para trabajar en el taller del pueblo y regresaba tarde, oliendo a gasolina y con una rutina que parecía tallada en piedra. Álvaro se pasaba el día en la lancha con sus amigos, todos quemados por el sol, riéndose demasiado alto y fumando porros. Y ella era distinta. Clare, la mujer de Ramón. La madrastra de Álvaro. Recordaba vagamente su cara de cuando era niño y venía algún fin de semana con mi familia. Pero ahora no era la misma. O quizás era yo el que miraba distinto. Tenía poco más de 40, quizás, pero lo llevaba como quien ha hecho las paces con cada año vivido. No se maquillaba. No llevaba pendientes. Solo una coleta desordenada y una calma que parecía venir de otro tiempo. No hablamos mucho aquella primera semana. Algún buenos días, un gracias cuando reparé una puerta que chirriaba. Pero la observaba. Como se sentaba sola al atardecer con un libro y una copa de vino. Como su mirada vagaba sin llegar a posarse en nada. Como su presencia contrastaba con el ruido constante del resto de la casa. Una noche, me quedé limpiando hojas en la parte trasera, más por evitar la cama que por necesidad. El resto ya dormía. O eso pensaba. Clara salió descalza, con una taza de té entre las manos. No hace falta que trabajes tan tarde, dijo en voz baja, haciéndome girar de golpe. La miré, aún con la escoba en la mano. No podía dormir. Asintió. A veces el silencio es lo que más ruido hace. Y ya está. Eso fue todo. Una frase, una presencia. Pero algo se movió en el aire entre nosotros. Como si dos frecuencias, hasta entonces desajustadas, hubieran coincidido por un instante. Permaneció un segundo más, luego se giró y volvió a entrar. Yo me quedé allí, quieto, con la escoba en la mano y el corazón latiendo como si hubiese escuchado algo que mis oídos no pudieron captar. A la mañana siguiente, desperté más temprano de lo habitual. No sabría decir por qué. Tal vez por el aire fresco entrando por la ventana, o por el eco de aquel momento compartido en el patio. Me quedé sentado en la cama, observando la luz del sol dibujar formas en el suelo de madera. Me pregunté si ella lo recordaría. O si para ella fue solo una frase más, dicha al pasar. Un gesto de cortesía nocturna. Al bajar a la cocina, no había nadie. La cafetera seguía caliente. Y junto a ella, una nota en caligrafía cuidada: he salido a por cosas. Sírvete lo que quieras. C. Era la primera vez que me dejaba una nota solo a mí. Ese día pasó lento. Pinté la pared sur del cobertizo, quitando capas de azul viejo que se deshacían como recuerdos húmedos. De vez en cuando miraba hacia la casa. ¿Había vuelto ya? ¿Estaría mirando? Me repetía que era solo curiosidad. Nada más. Una reacción lógica a que alguien te mire de verdad, después de tanto tiempo sin sentirte observado. Pero no. No era solo eso.
Por la tarde, me senté en el columpio del porche, aún con la camisa manchada de pintura, bebiendo un vaso de agua que no me apetecía. La puerta mosquitera crujió. Era ella. Clare. Con una bolsa de papel marrón en los brazos y el pelo pegado al cuello por el calor. «Te perdiste el mercadillo», dijo, medio en broma. «No sabía que estaba invitado», respondí, y me arrepentí al instante. Demasiado seco. Pero ella solo sonrió. «La próxima vez». Entró en la casa. Me quedé con la frase aún tibia en la boca. Minutos después, reapareció con 2 vasos. ¿Limonada? Asentí. Se sentó a mi lado, dejando un pequeño espacio entre los dos. No mucho. Lo justo para que su brazo desnudo irradiara un calor que no llegaba a tocarme. Bebimos en silencio. El columpio se mecía despacio, como si también escuchara. ¿Echas de menos la ciudad?, preguntó al cabo de un rato. A veces. Pero no el ruido. Asintió. El silencio también puede ser ruido. La miré entonces. De verdad. Su rostro tenía esa belleza que no pide permiso. Que vive en los detalles, en cómo parpadea despacio cuando piensa, en la curva cansada de su sonrisa. ¿Alguna vez sientes que estás en el capítulo equivocado de tu vida?, pregunté, sin saber por qué. Ella me miró, con una ternura que dolía. Todo el tiempo. Y así nos quedamos. Con los vasos en la mano, el calor del verano aún pegado a la piel, y una especie de silencio que no era vacío, sino algo lleno. Lleno de posibilidad. Cuando se levantó, dijo: «Gracias por hacerme compañía». «Cuando quieras», respondí, sin saber qué parte del día le agradecía más. Y esa noche tampoco dormí. Pero no por insomnio. Por algo más. Después de aquella tarde en el porche, algo cambió entre nosotros. No de forma evidente. Nada se rompió ni se dijo. Solo una especie de cuerda invisible que se tensaba, sutil, bajo cada gesto. Comencé a notar su presencia de otro modo. Los pasos amortiguados al otro lado del pasillo. El roce leve de su blusa contra la pared al girar una esquina. El perfume ligero, romero, limón, algo vegetal, que quedaba flotando unos segundos después de que pasara. No hablábamos mucho. Pero cuando lo hacíamos, las palabras parecían caer justo donde tenían que caer. Como si nuestras conversaciones hubiesen estado esperando pacientemente su momento, agazapadas en un rincón del verano. Y entre esos momentos, el silencio. Un silencio distinto. No era distancia. Era permiso. Permiso para estar. Para compartir espacio sin tener que llenarlo. Para respirar cerca del otro sin rendir cuentas. Una mañana, mientras desbrozaba la parte trasera del jardín, noté su sombra alargarse junto a la mía. No la había oído llegar. Llevaba un sombrero de ala ancha y una camisa masculina, con las mangas remangadas. Había algo en ella que parecía siempre sin terminar. Como un cuadro antiguo al que le falta una última pincelada. «Tienes tierra en la cara», dijo en voz baja. Me giré. El sol me daba en la nuca y el sudor me pegaba la camiseta al cuerpo. Me limpié con el antebrazo, torpe. ¿Así mejor?, sonrió, sin moverse. Peor, en realidad. Y entonces se inclinó. Se acuclilló a mi lado y, con el pulgar, me rozó la mejilla, despacio, como quien quita una mancha de un jarrón antiguo. El contacto fue mínimo. Apenas un susurro de piel. Pero en mi pecho algo se encendió. Algo que no era deseo, al menos no solo. Era esa vibración profunda de ser tocado sin juicio. De ser visto y, aún así, elegido. Su mano permaneció un segundo más de lo necesario. Luego se retiró. «Gracias», murmuré, más ronco de lo habitual. Ella asintió. Se incorporó y se alejó con calma, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Yo la observé alejarse, sabiendo que algo había ocurrido. Algo pequeño, casi invisible. Pero real. Aquella tarde, salí a caminar rodeando el lago, tratando de disipar la energía que me corría por dentro como un animal encerrado. No era simple atracción.
Lo supe desde el principio. Era algo más denso. Más hondo. Algo que reconocía la soledad en el otro como un espejo. Al volver, encontré un plato de cena sobre la mesa de la terraza. Verduras asadas, una rebanada de pan crujiente, agua fría en un vaso sudado por el calor. Ella no preguntó si tenía hambre. No hizo falta. Ramón trabaja hasta tarde, comentó, sentándose frente a mí. Suele pasar así en verano. Asentí. ¿No le esperas? Negó con la cabeza. Ya no. Comimos en silencio. La brisa traía olor a pino, a madera seca y al agua dulce del lago. El vestido de Clara se movía apenas, como una cortina viva. Cuando volvió a hablar, su voz era distinta. Más baja. ¿No tienes la sensación a veces de que tu vida ocurre sin ti? Tragué saliva. Miré el borde del plato. Más veces de las que me gusta admitir. Ella levantó los ojos. Me miró de frente. No por encima, no a través. Me miró como si ya no fuese un invitado. Ni un trabajador. Ni un chico más. Me miró como si hubiera decidido mostrarme quién era sin escudos. No pareces perdido, dijo. Solo cuando pienso en donde se supone que debería estar. Y entonces, por primera vez, sonrió de verdad. Una sonrisa leve, casi triste. Pero sincera. ¿Viva? Se supone, repitió. Como quien pronuncia una mentira aprendida. Terminamos de comer mientras el sol se apagaba en reflejos dorados sobre el lago. Clara recogió los platos. Me miró un instante, de pie, con una expresión que no supe descifrar. Gracias, dije. No estaba seguro de a qué me refería. A la comida. A su compañía. A todo. Contigo es fácil estar, respondió ella, antes de entrar en la casa. Me quedé solo en la terraza. El cielo se volvía azul oscuro, y en el aire flotaba ese tipo de silencio que ya no sabe a soledad. Los días siguientes se deslizaron como si no me pertenecieran. Yo trabajaba. Podaba los setos del camino que daba al embarcadero, barnizaba la barandilla del porche delantero, limpiaba el moho que trepaba por los peldaños de piedra húmeda. Mis manos seguían con la rutina, pero mis pensamientos se habían quedado en otro lugar. En ella. No hablábamos tanto como antes. Y sin embargo, algo se había hecho más denso. No era distancia. Era precaución. Como si ambos hubiéramos reconocido lo que empezaba a asomar y, sin decirlo, estuviéramos intentando caminar alrededor sin romperlo. La casa parecía más silenciosa. O quizá era yo quien escuchaba de otro modo. Entonces llegó la lluvia. Una lluvia de verdad. De esa que no avisa. Que cae como si el cielo se rompiera en dos. Me pilló a punto de salir a por herramientas, y me vi obligado a refugiarme dentro. Álvaro no estaba, se había ido a hacer acampada con unos amigos, y Ramón, como siempre, se quedó hasta tarde en el pueblo. Éramos solo Clara y yo. Y el sonido constante del agua golpeando los cristales. Estaba en la cocina, hojeando sin mucho interés un libro de tapas blandas que alguien había dejado olvidado, cuando ella entró. Descalza. El pelo aún húmedo por la ducha. Un cardigan ancho cubriéndole los hombros y un pantalón de lino claro, suelto, que no le llegaba a rozar los tobillos. Se detuvo al verme. No sonrió. Tampoco se fue. ¿Té? Preguntó con esa voz baja que parecía siempre a punto de apagarse. Vale. Sus gestos eran lentos, metódicos. Cogió la tetera, puso agua a hervir, preparó las hojas con cuidado. Había una belleza extraña en esa sencillez. En la forma en que vertía el agua caliente, en el modo en que sostenía la taza entre las palmas. Como si no hubiera prisa en ella. Como si ese momento fuera todo lo que había. Me pasó una de las tazas. Se sentó al otro lado de la mesa. Bebimos en silencio, el tipo de silencio que no pide explicación. Afuera, la lluvia seguía cayendo con una constancia hipnótica. Entonces dijo: «Te vas pronto, ¿no?» La pregunta me cogió por sorpresa. Bajé la vista a mi taza. 2 semanas.
asintió, mirando el vapor que subía entre sus dedos. Olvidarás este sitio en nada. No lo creo. Levantó la mirada. La suya se cruzó con la mía. ¿No? Negué. No esto. No a ti. Fue como si el aire se comprimiera un poco entre nosotros. Una tensión invisible, contenida. Clara desvió la vista, pero no sonrió. Su expresión era otra. Vulnerable. Como si por un instante se hubiese permitido soltar algo que no solía mostrar. No te esperaba, dijo muy bajo. No así. No con esa forma de mirar. De escuchar. Yo tampoco a ti. Guardó silencio. Luego alargó una mano. Muy despacio. Rozó mis dedos, apenas un instante. No fue un error. No fue una excusa. Fue una confesión. Sencilla. Silenciosa. Sus dedos temblaban un poco. O quizás era mi imaginación. Mi mano giró apenas, para recibir la suya. Quedamos palma con palma, sin cerrar del todo. Solo así, tocándonos como quien toca algo que podría romperse. Echo de menos que me deseen, dijo. No de esa forma rápida, torpe, sino conociéndome. Viéndome. No supe qué decir. Solo dejé que mi mano siguiera ahí. Y ella también. Entonces retiró la suya. Se levantó con una torpeza nueva. Como si de pronto hubiera recordado dónde estábamos. ¿Quiénes éramos? Tengo que mirar la colada, dijo, ya de espaldas. Me quedé en la cocina, con las manos en la mesa, mirando el lugar que su mano había ocupado segundos antes. Afuera, la lluvia no cedía. Tampoco lo hacía la presión que me crecía en el pecho. Aquel gesto, ese contacto, no era simple deseo. Era algo más, una búsqueda. Un reconocimiento mutuo entre dos soledades. Como si, al tocarme, me hubiera dicho sin palabras, aquí estoy. Yo también. Esa noche no dormí. Pero no por ansiedad. Dormir me habría parecido traicionar algo. Algo que aún no entendía del todo, pero que estaba ahí. En cada mirada. En cada silencio compartido. En cada casi. Los días comenzaron a pesar de otro modo. Cada gesto cotidiano, recoger la manguera del jardín, tender la ropa al sol, llevar un cubo de herramientas al cobertizo, parecía teñido de algo nuevo. Como si cada acción, por inofensiva que fuera, ocurriera bajo la vigilancia constante de un y sí. No hablábamos del todo. Pero nos buscábamos. A veces sin querer. O queriendo sin admitirlo. Su mano pasaba más cerca al servirme café por la mañana. Mi sombra se detenía un segundo de más si la oía reír con Ramón desde el salón. Ella doblaba mis camisas mojadas con un cuidado que no era accidental. Y yo dejaba a veces mis pasos pisarle la memoria al pasillo. Todo era pequeño. Todo era enorme. Una noche, tras cenar en silencio los tres, Ramón se fue al sofá y se quedó dormido con la televisión encendida. Álvaro aún no había vuelto. Yo me refugié en el porche, bajo la luz de una lámpara apagada, bebiendo agua sin sed. Al poco, Clara salió. Se sentó en la hamaca contigua, sin hablar. Llevaba una Rebeca vieja sobre los hombros y las piernas cruzadas, descalza, como siempre. Antes solía escribir, dijo de pronto. Antes de todo esto. De la casa. De Álvaro. De él. La miré. Tenía la mirada puesta en el jardín oscuro, como si el pasado estuviera escondido ahí, entre los setos. ¿Y por qué dejaste? Porque me fui dejando yo. No supe qué decir. No lo necesitaba. Su voz era tan serena, tan cruda, que cualquier palabra hubiera sonado como una interrupción. Hay días, continuó, en los que siento que he vivido en la piel de otra mujer durante años. Que la verdadera Clara se quedó en alguna habitación del pasado, esperándome. Y no sé si aún quiere que vuelva. Está volviendo, dije sin pensar. Ella me miró. No como quien agradece una frase bonita. Sino como quien reconoce una verdad que no se atrevía a formular. ¿Tú? Preguntó. ¿Tú quién eras antes?
Alguien que aún no sabe si está empezando o si ya ha empezado todo y se lo ha perdido. Clara asintió, bajando la vista. Me haces sentir presente, susurró. Y eso no me pasaba desde hace demasiado tiempo. No respondí. Mis dedos se tensaron sobre el vaso. El aire entre nosotros era denso, eléctrico. La luna proyectaba su silueta en la madera del suelo, y por un segundo sentí el impulso casi irrefrenable de tocarla. No de forma torpe. No como se desea. Sino como se recuerda. Pero no lo hice. Ella se levantó despacio. No debería quedarme aquí, dijo. No. No lo dijo en voz alta, pero lo sentí. Que si se quedaba un minuto más, cruzaríamos una línea. Y que ninguno de los dos, después, podría hacer como si no hubiera ocurrido. La vi alejarse. Entrar en la casa con pasos casi silenciosos. El portazo suave. La luz apagada. Me quedé fuera hasta que el frío de la madrugada me empujó dentro. Y cuando cerré la puerta detrás de mí, supe que ya no se trataba de resistir algo. Sino de admitirlo. Admitir que había empezado. Admitir que ambos, sin querer, sin buscarlo, nos habíamos encontrado. Las horas se volvieron más lentas. No como una espera, sino como un preludio. Todo se había vuelto más tenue, más cargado. Como si cada rincón de la casa, cada rincón de nosotros, supiera que algo estaba por suceder, aunque no supiera cuándo. El día anterior a que Álvaro regresara, Clara y yo nos cruzamos en el pasillo del piso superior. Yo salía del cuarto de herramientas, ella del baño. Ambos nos detuvimos. Apenas un segundo. Lo suficiente para que nuestras respiraciones se mezclaran. ¿Descansaste anoche?, preguntó ella, bajando la voz. No mucho. ¿Y tú? Yo tampoco. Nos quedamos allí. Sin movernos. El sol filtrado por la ventana proyectaba una franja dorada entre nosotros, como una cuerda tensa. Su bata rozaba sus tobillos. Su pelo estaba suelto, aún húmedo. No me gusta que esto acabe, dijo entonces. ¿Qué es esto?, pregunté. Ella no contestó enseguida. Dio un paso hacia mí, mínimo. El suficiente para sentir su aliento mezclado con el mío. Esto de no tener que fingir quién soy. De poder estar contigo sin que todo pese. Quise decir algo. Cualquier cosa. Pero no lo hice. Porque lo que teníamos no se explicaba. Solo se respiraba. Ella alzó una mano. Por un instante creí que iba a tocarme. Pero no. Solo apartó un mechón de su frente y sonrió, muy levemente. He hecho bizcocho, dijo. Si te apetece luego. Asentí. Y la vi desaparecer tras la esquina. Por la tarde, la encontré en la cocina, cortando rodajas del bizcocho aún tibio. Me pasó un plato sin palabras. Me senté frente a ella, como siempre. Comimos sin decir nada. El ruido del cuchillo sobre la loza, el sonido del pan quebrándose. Y entonces... ¿Tú qué esperas?, preguntó. ¿Esperar? Sí. ¿Qué esperas de la vida? ¿Del amor? ¿De ti? Respiré hondo. Le sostuve la mirada. Espero que un día alguien se quede. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiere. Ella apartó la vista. Pero sus labios temblaron apenas. Yo también. Ese yo también no fue una coincidencia. No fue por simpatía. Fue una herida abierta que se atrevía, por primera vez, a mostrarse. Más tarde, al anochecer, bajamos juntos al embarcadero. Nadie nos vio salir. La casa estaba en calma. El cielo teñido de naranja y cobre. Nos sentamos en el borde, los pies colgando sobre el agua. A veces siento que solo existo en los márgenes, dijo. Que todo lo importante ocurre fuera de mí. Que soy el decorado de otras vidas. No lo eres para mí. Clara se volvió hacia mí. ¿Lenta? ¿Seria? Sus ojos tenían ese brillo líquido de las emociones contenidas durante demasiado tiempo. ¿Y si solo nos encontramos porque ambos estamos perdidos?
¿Y si perdernos era la única forma de encontrarnos? Ella cerró los ojos un instante. Inspiró hondo. Luego apoyó la cabeza en mi hombro. No era un gesto romántico. Ni siquiera un gesto de deseo. Era rendición. Así estuvimos. Silenciosos. Respirando el mismo aire. Oyendo cómo el agua golpeaba suavemente la madera. Y en ese silencio hubo una verdad. Que estábamos en una línea tan fina, tan invisible, que cualquier palabra más alta la podía romper. Y sin embargo, ninguno se movió. Ni queríamos. La última noche fue distinta. No porque pasara algo nuevo, sino porque sabíamos que no volvería a pasar. El día había sido lento, lleno de gestos pequeños, Clara tendiendo una toalla mía con un cuidado inusitado. Yo guardando herramientas más despacio de lo normal, como si estirar el trabajo pudiera retrasar lo inevitable. Álvaro ya había vuelto. Ramón también. La casa volvió a llenarse de sonidos ajenos, voces, risas, puertas que se abrían sin querer saber qué había detrás. Pero esa noche, cuando el reloj marcó la 1 y el silencio cayó sobre todo, salí sin hacer ruido hacia el embarcadero. Ella ya estaba allí. Sentada, como tantas otras veces, con una manta sobre los hombros, el pelo suelto, la vista fija en el agua. No dijo nada cuando me acerqué. Solo movió la mano, invitándome a sentarme a su lado. Lo hice. Sin palabras. Sin explicación. Ya no hacían falta. Sabía que vendrías, susurró. Y yo sabía que estarías aquí. Nos miramos. Largos segundos. El lago quieto. El cielo limpio. El aire cargado de esa calma que precede a todo final importante. He estado pensando, dijo, con voz firme, aunque baja. No sé si debo despedirme de ti o fingir que esto nunca pasó. No tienes que fingir nada, respondí. Ella bajó la vista. Pero quizás tenga que olvidarlo. Me dolió. Pero asentí. No porque estuviera de acuerdo. Sino porque entendía que no había otra forma. ¿Podrás? Pregunté. Tardó en responder. No lo sé. No olvido con facilidad. ¿Y tú? Tú has sido demasiado verdad. Quedamos callados. Le tendí la mano. Ella la aceptó. Por fin, sin titubeos. Nuestros dedos se entrelazaron con naturalidad. Como si siempre hubieran estado esperando ese gesto. El contacto era tibio, lento. Profundo. No quiero hacer esto más difícil, dije. Pero lo harás. Y yo también. Apoyó la cabeza en mi hombro. Cerré los ojos. Escuché su respiración. Sentí cómo, por un instante, nuestras soledades dejaban de ser peso. De pronto eran abrigo. Se apartó lentamente. Me miró. Y me besó. Fue un beso sin urgencia. Sin vértigo. Un beso que no buscaba futuro, sino cierre. Sus labios rozaron los míos una vez. Luego otra, más lenta. Y al separarse, no bajó la vista. Me miró. Me grabó. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por verme. Por no pedirme más de lo que podía darte. Por dejar que esto fuera lo que fue. Yo asentí. No podía hablar. Tenía la garganta hecha nudo. Ella se incorporó. Yo también. No dijimos lo que sentíamos. No dijimos lo que pudo haber sido. Porque el mundo no era distinto. Porque la historia que compartimos no cabía en el mundo que nos rodeaba. La besé una vez más. Breve. Lento. Un beso de despedida que sabía a todo y a nada. Ella se dio la vuelta. Caminó de regreso por el embarcadero. La madera crujió con cada paso. No volvió la vista atrás. Yo me quedé. Solo. De pie junto al lago, sintiendo la forma que ella había dejado en el aire. Amanecí con el sonido de los pájaros. Hice la maleta sin prisa. Bajé a la cocina y dejé una nota. Gracias por el verano. Por el té. Por el silencio. M.
Sin nombre. Sin promesas. Salí sin hacer ruido. Conduje por la carretera vacía, viendo cómo la casa se alejaba por el retrovisor. El cielo estaba limpio. El aire, templado. Y en el pecho, algo nuevo, no tristeza. No nostalgia. Algo parecido a gratitud. A asombro. A haber vivido algo que no buscaba, pero que fue mío. No nos enamoramos. Nos encontramos. Y durante unas semanas, eso fue todo. Y fue suficiente.